Este texto del Evangelio es uno de esos que no necesita mucha explicación, que ya por sí mismo se entiende. Sin embargo, hay algo escrito, ¿no? Y yo digo que lo escribo para ser breve, pero después me encadeno más. Es importante señalar que para Jesús apelar a las parábolas no es un recurso pedagógico que tiene como objetivo captar la atención de sus interlocutores. Hay una intención más profunda que se relaciona con la revelación de los misterios del reino. Jesús apuesta por el proceso interior de cada persona. Ellos pueden dejarse interpelar y hacer que la palabra crezca en su corazón. Proceso que cuando llega a su madurez lleva a forjar una convicción vital, capaz de sostener una espiritualidad, una religiosidad y una moral en una vida cotidiana. Es que la palabra que siembra Jesús en el corazón de sus interlocutores tiene el propósito de fecundarla. No tanto fecundar la propia palabra, sino fecundar la vida del que escucha. Por eso presenta esos 4 terrenos donde la palabra cae, donde la palabra llega, que es la semilla. Porque en ella debemos vernos reflejados nosotros también. Y hay que pasar del idealismo religioso a la convicción. Esto lo he dicho varias veces, tal vez no con esta forma, de esta manera, pero tenemos que pasar de esa fe centrada en intercambio de posibilidades, de opciones, intercambio de favores por cambios de conducta o por ofrendas, a una fe viva, verdadera, que produce fruto, que da fruto, en el cual el creyente pone a disposición y hace uso de las capacidades de las cuales Dios le ha dotado. Y una capacidad es el entendimiento. Y teniendo dificultad con ella, pues el Señor, que todo lo prevé, todo lo tiene listo, nos ha enviado el Espíritu Santo para ayudarnos en eso. Y si no entiendo el mensaje, debo pedirle al Espíritu que ilumine mi vida para poder comprender el mensaje salvífico. En definitiva, el propósito de Dios siempre estará presente. Eso fue el tema de predicación del año civil pasado. Dios quiere que todos los hombres se salven. Este propósito no va a cambiar nunca. A Dios le ocupa y le preocupa tu salvación. Y para ello te pone elementos. ¿Qué tengo que pedirle al Señor? Madurar en la fe. Madurar en la fe. En la parábola del sembrador, Jesús presenta 4 espacios significativos de siembra, en los cuales la semilla cae. Esta semilla puede caer al borde del camino, en un terreno pedregoso, entre espino y tierra buena. Independientemente de estos espacios, hay una realidad que no se puede obviar. La semilla de la palabra siempre cae en el corazón. No hay otro lugar, hay otro espacio. De ahí que la aceptación, la aprobación y la fructificación de la palabra no es algo improvisado. Así lo quiere Dios. Puede ser que sea camino, que tú como terreno seas ese. Y va a llegar la semilla, que la palabra va a caer sobre todo, dice la primera lectura, ¿verdad? Sobre buenos y malos. Y llega como la lluvia que empapa la tierra y fecunda, hace posible que la tierra de ella, la semilla brote, la semilla germine.
Y esa agua no se desaparece hasta que no cumple su propósito. Pero yo tengo que visualizar cómo puedo vivir ese acontecimiento. O sea, la palabra llegó. Es decir, esta humilía la estamos escuchando todos. Salvo que estés distraído, ¿verdad? Te distraes por algo y estás escuchando un sonido. Pero la capacidad de que ella produzca va a depender de mí. El sembrador siempre tiene una esperanza que dé fruto, ya que confía en el potencial de vida que tiene la tierra. En estos días, hablando con Hortensia, me dice que su papá ya va a sembrar el maíz. Y yo digo, pues tu papá está al revés. El maíz se siembra en mayo, en abril, a finales de abril y mayo, cuando tiene lluvia abundante para que pueda terminar. Y él no siembra porque es más inteligente que yo en este momento, porque las lluvias se han atrasado. Dice, bueno, ahora que viene la lluvia voy a sembrar. Y cuando se siembra el maíz se ponen 3 semillitas. 3, por si una no termina. Entonces quedan 2 plantas allí. Si nacen las 3, la más débil hay que quitarla, para que la débil no le quite fuerza a las otras 2 que están mejor. Y siembra tanto porque tiene esperanza en comer cachapa cuando ya no hay maíz. Y él le dice a su hija, bueno, cuando todo el mundo esté sin maíz, nosotros vamos a tener otro en la casa, vamos a poder comer cachapa en otro tiempo, pero siembra con esperanza, para que llueva. Dios, cuando te da el mensaje, te lo da porque espera algo de ti. Yo no debo esperar nada de Dios, es Dios quien espera de mí. Repito, y fundamentar la fe y con madurez. Sin excusas, porque en el fondo son excusas, ¿no? Él tiene la esperanza y confía en el potencial que tú tienes. Pero si la tierra no está suficientemente cuidada o nada, la semilla no puede hacer un milagro. Solo cuando se toma en serio la vida, se toman los recursos necesarios para crear el espacio donde ella pueda germinar y dar fruto pleno y abundante. La oración, la penitencia, la Eucaristía, los sacrificios, ofrecer la propia realidad, la caridad, el amor, el respeto, la comprensión. Ese sería el luz que puede fortificarte a ti para hacer un terreno fuerte, que produzca abundantemente y que produce según la capacidad de tu propio terreno, no del otro, del tuyo. Es un texto interesante que nos invita a meditar hacia adentro y no hacia afuera. No es lo que puede hacer el otro, es lo que puede hacer. Y que me gusta de este texto, que Jesús no va a forzar a ninguno a dar más de lo que puede. Muy bien, el Padre Diácono en la proclamación del Evangelio da cuenta de ello, aunque pareciera que el agiógrafo es duro, porque en lugar de empezar por el 30%, empieza por el 100, el 1%, el 60% o el 30%. Pareciera que sí, que más. Sin embargo, es que si tú puedes dar 30, da 30, pero bien. No para que te vean, no para que te den una foto, y sin decirlo, no para figurar. Es que yo puedo hacer hasta aquí yo llego. Es posible hacer. Es cuando había fiesta en la escuela y el muchachito decía, yo pongo la torta. Y la mamá decía, yo puedo decir que llevaba el pepino. Para no levantarse a hacer torta, ¿verdad? Y temprano, que tiene más trabajo. Y el más que se la tira de burgués, perro que se la tira de burgués, yo llevo para
devoción. No, pero entonces me pongo en todos los grupos. Soy catequista, libro de María, lector, cofre del Santísimo, San José, postración. Hasta que llega la fiesta, les toca poner todo, pero yo puse uno y me van a poner todo. Salte de 4 y quedas con uno solo para que dejes uno solo. Pero si quieres estar en todo, tienes que aportar todo lo que quieras. No solamente lo de pobre, también lo que requisa. Y además tienes que ver el templo, ¿no? Y hacer tiempo que no te veo. Tengo que dar fruto. Pero yo puedo dar el 60, yo puedo dar 100, pero no pudiendo dar el 100 voy a dar el 30. No pudiendo dar el 100 voy a dar el 30. Porque entró en el otro terreno. Cuando Jesús explica la parábola a sus discípulos en privado, lo que hace es ayudarlos a tomar conciencia de su camino de fe y el de la gente. Porque para poder conocer el reino, antes tienen que dejar que la palabra tenga raíces sólidas en el corazón, con el cual tendrá que aprender a respetar el tiempo en el cual la semilla de la palabra absorba el potencial de vida que tiene la tierra buena, que es cada uno de ellos. Un cristiano de convicción es el signo de credibilidad, de acogida, apropiación y fructificación de la palabra de Dios en el corazón humano. Y un cristiano de convicción es aquel que va a misa por cumplimiento. Es el que va a la Eucaristía porque nutre su terreno, porque nutre su vida. En definitiva, Dios demanda relaciones maduras y no dejar que las circunstancias arranquen lo que nos debe. Ni echarle la culpa a todo. Aunque el Señor explicado dice, bueno, que el terreno pedregoso es aquel que escucha la palabra de Dios, se emociona porque hizo el retiro gradual, se emociona, ahora sí, me encontré con Dios, me encontré con el Señor, pero en cualquier circunstancia de la vida, por ahí viene el diablo y se lo lleva. Entonces, ¿qué fue el diablo? No, eres tú que no oraste bien y que confiaste en la persona. En la mañana, como a las 6:30, veía un TikTok y decía el hombre que no hay peor amigo que hacerse amigo de un sacerdote. Y él dice, no es porque el sacerdote sea malo, pecador, como puede existir, porque son humanos. Es que no me puedo hacer amigo del sacerdote porque no puedo centrar la atención de mi vida y fe en el hombre, en Jesús. Si puedes tener amistad con el cura, no hay problema, pero no es el cura el que mueve tu fe, porque estaría sembrado entre espinos. Porque estaría sembrado entre espinos. Mi fe la relaciono con aquel que me da la vida, que nutre mi existencia, aquel que me llama a vivir. Y ojalá que los sacerdotes podamos ayudar a comprender esto en las relaciones interpersonales que tenemos y no ser uno más. No puedo poner mi relación con Dios a depender de las circunstancias, de los elementos circunstanciales. ¿Y por qué no viniste a misa? Es que llegó el hambre y me puse a hablar. ¿Y qué pasó que no viniste? Ay, no, padre, usted se imagina, me llegó una visita, tráetela, acompáñame. Llegaste a mi horario de ir a la Eucaristía, ven conmigo. No, pero es que yo no puedo, porque es que usted me cae mal. Menos, gracias a Dios, que no solo cura. Si no me imagino pobre Arnalí, ¿qué padre celebra? ¿El padre Félix o el otro padre? Porque si ese cura es Félix, yo no voy. Tú te la pierdes, porque es mejor que yo. Es más, te lo voy hasta lo estoy preparando. El que viene detrás de mí siempre es peor que yo. O sea, que yo soy ser humano, imagínate que viene atrás, que me faltan mis paredes. Yo no puedo centrar una relación si la relación es
circunstancial, en momentos circunstanciales, la fe no es madura y no va a producir. Porque vale para el que no le pueda caer mal, que es bueno, que es chévere, que está bien, pero vale para el que le caiga bien también. Ay, yo me cambiaron al padre Félix y me voy a ir corriendo con la bonetica con él. Allá no lo quiero, perdón. Ay, que sí soy santo. Allá no, tú no puedes perseguir a una persona, o no vas a producir. Tú sigues a la persona en mayúscula sostenida, negrilla, cursiva y rayado de Jesucristo, que ha sembrado la palabra en tu corazón y que tú tienes que hacerla vida. Estamos en el año jubilar de San Francisco de Asís, pero se metieron también los colombianos ahí. Están como el padre de por allá que pidió un año jubilar, tan picado, como el año franciscano, lo metieron de la Colomoto. Bueno, vamos a caminar a la Colomoto. En el año franciscano, lo de San Francisco, cuando el Santo Padre le pidió las reglas de su congregación, le llevó la Biblia. Aquí está. De la regla de mi congregación, la palabra. Y la regla de mi vida como cristiano tiene que ser la palabra. Y cuando mandaba a predicar a los misioneros, a los franciscanos, ¿qué vamos a decir? Su presencia es evangelio. Tu presencia es evangelio. Qué bueno es que te vean y vean el evangelio. Qué bueno es que te vean y vean al cristiano. Porque cuando la semilla de la palabra hace vida en mí, da fruto. Lo mismo del Espíritu Santo, bondad, paciencia, comprensión, mansedumbre. Y pidamos eso al Señor, para que así nosotros estemos adelante para vivir en la esperanza de la salvación. Estos días pues, vamos a tener que tener paciencia, porque en todas las predicaciones vamos a hacer alusión a lo frágil que es la vida y la asistencia. En esta experiencia tan dura que hemos vivido, que estamos atravesando, de este terremoto y de esta cantidad que vivimos, y saber que la vida depende de 39 segundos escasos. Y si no hay dado fruto, ¿con qué ramillete me presento delante del Señor? ¿Qué le voy a decir al Señor? El Señor no te va a preguntar, sino cuánto fruto diste. Y nos puso ese final del Evangelio de San Mateo con las obras de misericordia. Cuando la semilla entra, la misericordia se produce por sí misma, se produce sola. Ella sola se genera. Acompañemos a nosotros a los otros, siendo capaces de transparentar esa presencia de Dios en nuestra vida, dejándolo a Él estar. Que esa incomodidad que la palabra pueda surgir y hacer surgir en nuestra vida sea sustituido por obras de amor, de bondad y misericordia. Y así sea. Amén.